Valentina Guevara dejó la taza de café sobre el mostrador de su tienda de productos orgánicos y volvió a leer por tercera vez el mensaje que había recibido 10 minutos antes. Eleonora, la ama de llaves de su abuelo, nunca le escribía sin motivo. El señor Montoya le pide que vaya inmediatamente. Es urgente. Valentina se mordió el labio. Gabriel Montoya, su abuelo, era un hombre de costumbres y orden. Urgente, en su vocabulario significaba realmente algo extraordinario. Felicia, ¿puedes cerrar la tienda hoy? Le preguntó a su ayudante que estaba colocando verduras frescas en el escaparate. Tengo que irme urgentemente. Por supuesto, señora, asintió la joven. ¿Ha pasado algo? Espero que no, murmuró Valentina mientras se quitaba el delantal y sacaba el bolso de debajo de la caja registradora. De camino a la finca de su abuelo, a las afueras de Córdoba, Valentina intentaba ordenar sus pensamientos. La última vez que se habían visto había sido 3 meses atrás, en su 34º cumpleaños. Entonces, su abuelo parecía cansado, pero se mantenía, como siempre, con dignidad. Nunca había mostrado debilidad, ni siquiera cuando, 5 años atrás, los médicos le habían diagnosticado una enfermedad incurable. La finca de los Montoya la recibió con silencio y un fuerte olor a medicamentos. Eleonora, una mujer delgada con mechones plateados en su cabello oscuro, abrió la puerta antes de que Valentina tuviera tiempo de llamar. ¿Cómo está?, preguntó Valentina al entrar en el fresco vestíbulo de la antigua casa. No muy bien, respondió Eleonora, y Valentina vio en sus ojos lo que más temía, que el tiempo de su abuelo se estaba acabando. Está en la biblioteca. Lleva 2 horas esperándola. Valentina recorrió los pasillos que tan bien conocía, pasando junto a los retratos familiares y los grabados antiguos de la Córdoba del siglo XVIII. Aquí nada había cambiado en décadas, y ahora, ese conservadurismo que antes le irritaba, ahora le reconfortaba de una manera extraña. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Valentina llamó y entró sin esperar respuesta. Gabriel Montoya estaba sentado en su sillón de cuero favorito, junto a la ventana, desde donde se veían los jardines de la finca. A sus 72 años, aún conservaba la postura y la fuerza interior por las que era famoso en su juventud, aunque la enfermedad había consumido notablemente su cuerpo, antes robusto. Valentina, dijo con voz suave pero firme. Gracias por venir tan rápido. Por supuesto, abuelo, respondió ella, acercándose y besándolo en la mejilla, notando lo mucho que había adelgazado en los últimos meses. ¿Qué ha pasado? ¿Estás peor? Gabriel le indicó con un gesto que se sentara en la silla de enfrente. Siéntate, tenemos que hablar y no tengo mucho tiempo. Valentina obedeció y se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. Su abuelo nunca había sido dado al dramatismo. No me quedan más de 2 semanas, dijo sin preámbulos. El doctor Álvarez estuvo aquí ayer. Ya no propone ningún nuevo tratamiento. Valentina sintió un nudo en la garganta. Abuelo, quizá deberías probar en otras clínicas, en Buenos Aires o incluso en el extranjero. Gabriel levantó la mano para detenerla. No, nieta, lo he aceptado. 72 años es una buena edad para alguien que ha vivido como quería. La miró directamente a los ojos. Pero no te he invitado para hablar de mi muerte. Quiero hablar de tu marido. Valentina se tensó. La relación entre Gabriel y Mateo siempre había sido tensa. El abuelo se había opuesto a su matrimonio desde el principio, pero nunca había explicado los motivos, solo insinuando vagamente el carácter defectuoso de Mateo. ¿Qué pasa con Mateo? Cuando os casasteis hace 6 años, yo me opuse, comenzó Gabriel. Pensaste que era por su origen o porque yo quería que te casaras con el hijo de mi viejo amigo Palacios. ¿No es así?, preguntó Valentina con cierta amargura. No. El abuelo negó con la cabeza. Nunca fui tan snob como tú creías. Mi padre era un simple granjero y nunca lo olvidé. Suspiró profundamente. La razón era otra. Tenía sospechas sobre la verdadera naturaleza del negocio de tu marido. Valentina miró a su abuelo sin comprender. ¿De qué estás hablando? Mateo tiene una empresa de logística normal y corriente. Transportan mercancías por toda Argentina y a los países vecinos. Sí, transportan mercancías, asintió Gabriel. Pero no solo las que declaran oficialmente. Extendió la mano hacia la mesita junto al sillón y cogió un grueso sobre marrón. Durante los últimos 2 años he contratado a detectives privados para comprobar mis sospechas. Lo que han descubierto ha confirmado mis sospechas. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Abuelo, no entiendo.
Tu marido, Mateo Soledad, utiliza su empresa Soledad Transport para el contrabando, dijo Gabriel tendiéndole el sobre. Aquí están todas las pruebas, fotos, documentos, testimonios de testigos, extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán. Importa mercancías sin declarar, evade impuestos y, lo que es peor, hay pruebas de su colaboración con cárteles de la droga colombianos. Valentina sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos. Se agarró con fuerza a los reposabrazos del sillón. Esto es un error. Mateo nunca haría algo así. Nietita, la interrumpió Gabriel con suavidad. Mira los documentos. Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre y comenzó a examinar su contenido. Fotos de Mateo con personas de las que nunca había oído hablar, pero cuyos rostros le resultaban vagamente familiares por las noticias sobre crímenes. Documentos con contabilidad doble. Copias de transferencias bancarias por cantidades que no se correspondían en absoluto con los ingresos oficiales de la empresa de su marido. ¿Por qué me enseñas esto?, susurró ella, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Porque me estoy muriendo y te vas a quedar sola, respondió Gabriel. Porque en mi testamento te dejo toda mi fortuna y temo que Mateo intente quedarse con ese dinero. Y porque, a pesar de que nos hemos distanciado en los últimos años, eres mi única nieta y te quiero. Sus ojos, aún lúcidos a pesar de la enfermedad, la miraban con amor y preocupación. Lamento tener que darte esta noticia, pero debes saber con quién vives. Valentina revisaba los documentos y cada nueva página era como un puñetazo en el estómago. Recordó las extrañas llamadas telefónicas en mitad de la noche, los inexplicables viajes de negocios, las compras inesperadas que Mateo justificaba como buenos negocios. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó ella, levantando la vista hacia su abuelo. ¿Y de qué habría servido? Gabriel sonrió con tristeza. No me habrías creído. Habrías pensado que intentaba destruir tu matrimonio por viejos prejuicios. Y en cuanto a la policía, negó con la cabeza. Mateo tiene contactos. Además, quería protegerte del escándalo. Valentina cerró los ojos. Durante todos esos años, había defendido a Mateo ante su abuelo. Había demostrado que era un hombre digno y no un cazador de dotes, como insinuaba Gabriel. Y ahora resultaba que su abuelo tenía razón. ¿Qué voy a hacer?, preguntó ella, sintiéndose perdida. Eso es decisión tuya, respondió Gabriel. Solo quería que supieras la verdad y que tuvieras un arma para defenderte, si fuera necesario. Señaló el sobre que ella tenía en las manos. Son copias. Los originales están en un lugar seguro. El abogado Manuel Quintero sabe dónde están y te los entregará después de mi muerte, junto con el resto de los documentos. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No quiero hablar de tu muerte, abuelo, pero debemos hacerlo, replicó Gabriel con suavidad. El tiempo no espera. Le tomó la mano con sus dedos delgados. Sé que no siempre nos hemos llevado bien. He sido severo y quizá he intentado controlar tu vida con demasiada frecuencia. Pero todo lo que he hecho ha sido por amor. Lo sé, susurró Valentina, apretándole la mano. En ese momento, se dio cuenta claramente de lo mucho que se había alejado de la única persona que le importaba durante los años de matrimonio con Mateo. Dime la verdad, pidió Gabriel. ¿Eres feliz con él? Valentina se quedó pensativa. Durante los últimos años, ella y Mateo habían vivido vidas paralelas. Él estaba absorto en sus negocios, ausente la mayor parte del tiempo, y cuando regresaba, ya no había la misma cercanía entre ellos. Ella lo atribuía a la rutina habitual del matrimonio, pero ahora, a la luz de los nuevos descubrimientos. No lo sé, respondió con sinceridad. Creo que hace mucho tiempo que no soy realmente feliz. Gabriel asintió, como si esperara precisamente esa respuesta. Te mereces algo mejor, nieta. Te dejo $450,000 y unas parcelas de tierra. Eso te dará libertad para elegir. Podrás empezar una nueva vida si lo deseas. Abuelo, ahora no hablemos de eso. No, sí, insistió Gabriel. No lo digo para que te sientas en deuda conmigo. Es tu derecho. Eres la última de los Montoya. Se recostó en el sillón con un aire repentinamente muy cansado. Y ahora, creo que necesito descansar. Prométeme que vendrás mañana. Lo prometo, dijo Valentina levantándose e inclinándose para besarle la frente. Salió de la biblioteca con el corazón encogido y un sobre que parecía pesar 1 tonelada.
Eleonora la esperaba en el pasillo. Está muy cansado, dijo en voz baja. Lleva varios días sin dormir, preparándose para su conversación. Iré mañana, prometió Valentina. Por favor, llámeme si hay algún cambio. Al salir de la finca se subió al coche pero no arrancó. Las manos aún le temblaban y tenía ante los ojos las fotos del sobre. Mateo con gente extraña, fajos de billetes, almacenes secretos. ¿Cómo no se había dado cuenta? Valentina condujo a casa como en una nube. Córdoba seguía con su vida habitual. La gente iba apresurada a sus quehaceres. Los turistas fotografiaban edificios antiguos. Los músicos callejeros tocaban la guitarra. Un día normal, en el que su mundo se había puesto patas arriba. El apartamento la recibió en silencio. Mateo no volvería hasta la noche. Se había ido a Mendoza por 3 días para negociar con nuevos clientes. Ahora esa frase sonaba siniestra. Valentina se preparó un mate y se sentó en la cocina, colocando los documentos del sobre delante de ella. Comenzó a estudiarlos metódicamente, tratando de comprender el alcance de la vida secreta de su marido. Cuanto más leía, más claro le quedaba que Mateo había estado jugando un doble juego desde el principio de su relación. Su negocio era realmente rentable, pero una parte importante de los ingresos procedía del contrabando, la evasión fiscal y, lo más terrible, el tráfico de drogas. En uno de los informes del detective se mencionaba que Mateo mantenía contacto con el cártel Los Aquiles de Colombia, ayudándoles a transportar cocaína a través de Argentina hacia Europa. Las fotos mostraban sus reuniones con conocidos miembros del cártel en un remoto rancho de la provincia de Salta. El sonido de un mensaje entrante sacó a Valentina de sus sombríos pensamientos. Era Marisol Vega, su mejor amiga desde la escuela. «Hoy no has aparecido. ¿Todo bien? ¿Quedamos esta noche?» Valentina miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde y ni siquiera se había dado cuenta de cómo había pasado el día. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien, y Marisol era la única persona en quien podía confiar. «¿Puedes venir a mi casa? Es urgente. Mateo no está». La respuesta llegó al instante. «Estaré allí en 20 minutos». Valentina volvió a meter los documentos en el sobre y lo escondió en su armario, detrás de una pila de jerseys. Luego fue al baño y se lavó la cara con agua fría, mirando su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía perdida y asustada. Marisol llegó exactamente 20 minutos después, tal y como había prometido. A sus 33 años, seguía siendo tan enérgica y directa como en su juventud. Su trabajo como contable en una gran empresa la había vuelto aún más meticulosa y analítica. «Tienes muy mal aspecto», dijo en lugar de saludar, al entrar en el apartamento. «¿Qué ha pasado?» Valentina acompañó a su amiga a la cocina y, en silencio, sacó una botella de vino y 2 copas. «Mi abuelo se está muriendo», dijo mientras servía el vino. «Los médicos dicen que no le quedan más de 2 semanas». «Oh, vale, lo siento mucho». Marisol le apretó la mano. «Pero tengo la sensación de que hay algo más. ¿Qué más ha pasado?» Valentina respiró hondo y miró a su amiga a los ojos. «Mateo no es quien dice ser. Mi abuelo me ha enseñado pruebas de que se dedica al contrabando, y no solo de productos normales, sino también de drogas». Marisol se quedó paralizada con la copa a medio camino de la boca. «¿Qué? ¿Mateo? ¿Estás segura?» Valentina asintió y fue a buscar el sobre. Al volver, extendió los documentos ante su amiga. «Míralos tú misma». Marisol, con su experiencia como contable, se familiarizó rápidamente con los documentos financieros. «Dios mío», susurró mientras revisaba los extractos bancarios. «Estas cantidades son enormes. ¿Seguro que son cuentas de Mateo?» «Sí», confirmó Valentina. «El abuelo contrató a detectives privados. Han seguido toda la pista». «¿Y estas fotos?» Marisol señaló las instantáneas en las que Mateo aparecía con un grupo de hombres junto a unos camiones. ¿Es eso en la frontera con Bolivia?» «Sí, los detectives lo siguieron durante meses». Valentina vació su vaso de un trago. «No sé qué hacer, Mari. Todo este tiempo he vivido con un hombre al que, al parecer, no conocía en absoluto». Marisol golpeó pensativa la mesa con los dedos. «¿Dijiste que tu abuelo está muriendo y te va a dejar una herencia?» «Sí, $450,000 y unas parcelas», asintió Valentina. «Dijo que Mateo podría intentar quedarse con el dinero». «Y tendrá razón», asintió Marisol con aire sombrío. «Si es cierto lo de los cárteles de la droga, Mateo tiene deudas importantes. Esas conexiones no se rompen así como así». Miró a su amiga.
Debes tener mucho cuidado. Si se entera de que sabes la verdad... Valentina palideció. No había pensado en ello, pero ahora que Marisol lo había dicho en voz alta, el miedo la atravesó hasta los huesos. ¿Qué hago? ¿Voy a la policía? Marisol negó con la cabeza. Por ahora no. Si realmente tiene contactos, como decía tu abuelo, podría ser peligroso. Cogió a Valentina de la mano. Escúchame con atención. Ahora debes comportarte como siempre. No demuestres que sabes nada. Apoya a tu abuelo en sus últimos días y espera la herencia. Luego encontraremos la manera de utilizar esas pruebas para protegerte a ti y a tu dinero. ¿Me estás diciendo que siga viviendo con él sabiendo todo esto? Preguntó Valentina con repugnancia. Solo por un tiempo, dijo Marisol con firmeza. Hasta que ideemos un plan fiable. Confía en mí, como contable que ha visto muchos delitos financieros, no se le puede mostrar a gente como Mateo que sabes algo hasta que estés completamente protegida. Valentina suspiró profundamente. La idea de seguir fingiendo ante su marido le daba náuseas, pero entendía la lógica de Marisol. Está bien, aceptó finalmente. Tendré cuidado. Pero en cuanto muera el abuelo y reciba la herencia, quiero romper toda relación con él. Y lo haremos, prometió Marisol apretándole la mano. Yo te ayudaré. Solo ten paciencia y no muestres tus sentimientos. Cuando Marisol se marchó, Valentina se quedó mucho tiempo junto a la ventana, contemplando las luces de la Córdoba nocturna. Abajo, la vida seguía su curso habitual. Parejas paseaban cogidas de la mano, los taxistas discutían con los clientes y desde el bar de enfrente llegaban los sonidos del tango. Y aquí, en este apartamento, tenía que interpretar el papel de esposa amorosa ante un hombre al que ahora temía y despreciaba. La mañana trajo a Córdoba un frío inesperado. Un viento inusual para principios de otoño arrastraba las hojas caídas por las calles y obligaba a los transeúntes a abrocharse los abrigos. Valentina estaba de pie junto a la ventana de su tienda, observando esta escena, pero sus pensamientos estaban lejos. Habían pasado 3 días en un extraño letargo después de la conversación con su abuelo. Cada mañana iba a su finca, pasaba varias horas con él y luego regresaba a casa e intentaba llevar una vida normal, bajo la atenta mirada de Mateo. Su marido había regresado de Mendoza muy animado, hablando de nuevos contratos y clientes prometedores. Valentina asentía y sonreía, hacía las preguntas adecuadas, pero por dentro se estremecía cada vez que imaginaba lo que realmente se escondía detrás de esos éxitos empresariales. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Eleonora. «Señora Valentina», dijo la ama de llaves con voz agitada. «Es mejor que venga. El señor Montoya ha empeorado esta noche. El doctor Álvarez está aquí». El corazón de Valentina se encogió. «Ya voy». Le pasó rápidamente el control de la tienda a Felicia y salió corriendo a la calle. El viento le golpeó la cara, mezclando las lágrimas que había derramado con las primeras gotas de lluvia. La finca de los Montoya parecía aún más sombría de lo habitual. Nubes pesadas se cernían sobre las antiguas torres, y las hojas mojadas cubrían el camino de entrada como un tapiz fúnebre. En la entrada estaba el coche del doctor Álvarez, el médico de la familia, que llevaba 20 años tratando a Gabriel. En la casa olía a medicinas más que de costumbre. Eleonora se encontró con Valentina en el vestíbulo. Su rostro, normalmente impasible, expresaba una profunda inquietud. «Está en su habitación. El doctor está con él». Valentina subió por la amplia escalera hasta el segundo piso. La puerta del dormitorio de su abuelo estaba entreabierta y se oían voces apagadas. Entró con cuidado. Gabriel yacía en su enorme cama con columnas talladas que parecía aún más grande, resaltando lo mucho que había adelgazado en los últimos días. El doctor Álvarez, un hombre canoso de ojos cansados y bondadosos, estaba de pie junto a él, tomando notas en un cuaderno. «Ah, Valentina», dijo volviéndose hacia ella. «Me alegro de que hayas venido». Gabriel esbozó una débil sonrisa al ver a su nieta. El doctor exagera. «Solo estoy un poco cansado». Pero incluso en ese intento por parecer más fuerte se notaba una enorme debilidad. Su voz, siempre tan firme y segura, ahora temblaba. El doctor Álvarez apartó a Valentina a un lado. «Esta noche ha habido una recaída. Hemos aumentado la dosis de analgésicos, pero...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Me temo que le queda menos tiempo del que pensábamos. Días, quizá incluso horas».
Valentina sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Pero si hace poco hablaba de 2 semanas, así es esta enfermedad, respondió el doctor con suavidad. A veces el estado empeora bruscamente. Lo siento mucho. Le dio una palmada en el hombro y se dirigió hacia la salida. He dejado todos los medicamentos necesarios. Eleonora sabe cómo administrarlos. Si tiene muchos dolores, llamen inmediatamente. Cuando la puerta se cerró tras el médico, Valentina se acercó a la cama y se sentó junto a su abuelo, tomándole la mano entre las suyas. Tenía los dedos fríos y tan frágiles que parecía que se pudieran romper al menor contacto. No me mires así, dijo Gabriel. He tenido una buena vida. Abuelo, Valentina sintió un nudo en la garganta. Quizás deberíamos buscar otros métodos de tratamiento. Hay terapias experimentales. Gabriel negó débilmente con la cabeza. No, nieta, lo he aceptado. Lo importante no es cuánto vives, sino cómo vives el tiempo que te queda. Le apretó la mano con una fuerza inesperada. Mejor cuéntame cómo estás tú. ¿Cómo han ido estos días desde que hablamos? Valentina suspiró. Duros. Fingo que todo va bien como me aconsejó Marisol, pero cada vez que Mateo está cerca, siento que me ahogo. Marisol tiene razón, asintió Gabriel. Ahora no es momento para movimientos bruscos. Primero hay que garantizar tu seguridad. Hizo una pausa reuniendo fuerzas. Ayer vino a verme Manuel Quintero. Hemos aclarado los detalles del testamento. Abuelo, mejor no hablemos de eso ahora. No es importante, insistió Gabriel. Tienes que saberlo. Toda mi fortuna pasará a ti. $450,000 en diversos activos, terrenos en la provincia y esta casa. Pero el dinero se transferirá a una cuenta especial a la que Mateo no tendrá acceso. Manuel te ayudará con los trámites. Valentina escuchaba con el corazón encogido. No quería pensar en la herencia. No quería hacer planes con el dinero que recibiría tras la muerte de su abuelo. Pero entendía por qué él insistía tanto. No confíes en los abogados que te recomiende Mateo, continuó Gabriel. Acude solo a Manuel. Él sabe lo que hay que hacer. Valentina asintió, incapaz de hablar. Se quedaron así durante varias horas. A veces Gabriel dormitaba, otras contaba historias del pasado, de su juventud, de los padres de Valentina, fallecidos en un accidente de coche cuando ella solo tenía 5 años, de cómo le había enseñado a montar a caballo en una vieja yegua llamada Lunita. Al atardecer, la lluvia arreció, golpeando con fuerza el techo de la finca. Eleonora trajo té y dijo que había llamado Mateo, buscando a Valentina. Dijo que pasaría a recogerlos, añadió la ama de llaves con un ligero tono de desaprobación. Valentina se sintió irritada. Antes se habría alegrado por la preocupación de su marido, pero ahora le parecía un intento de control. Gracias, Eleonora, yo misma le llamaré. Pero antes de que pudiera coger el teléfono, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Unos minutos más tarde, llamaron a la puerta del dormitorio y Mateo apareció en el umbral. Estaba impecable como siempre. Abrigo caro, pelo perfectamente peinado, sonrisa que en otro tiempo había hecho que a Valentina se le doblaran las rodillas. Ahora, esa sonrisa le parecía una máscara. Buenas noches, don Gabriel, saludó Mateo al entrar en la habitación. ¿Cómo se encuentra? Gabriel se incorporó ligeramente sobre las almohadas y su rostro se volvió impenetrable. He estado mejor, Mateo. He venido a buscar a Valentina, explicó Mateo. No contestaba al teléfono y me preocupé. Estaba ocupada, respondió Valentina con frialdad. Y pensaba quedarme aquí esta noche. El rostro de Mateo se tensó ligeramente, pero rápidamente recuperó su expresión amistosa. Claro, lo entiendo. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Se volvió hacia Gabriel. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Traer algo o organizar algo? Gabriel lo miró fijamente. Gracias, no es necesario. Tengo todo lo que necesito. Se produjo una pausa incómoda. Valentina sintió cómo crecía la tensión entre los dos hombres. Mateo, ¿podemos hablar en el pasillo?, preguntó ella finalmente, levantándose. Al salir de la habitación, cerró la puerta con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sin ocultar su irritación. Te dije que estaría con mi abuelo. No contestaste al teléfono, repitió Mateo. Y tú misma no estás en tus cabales desde hace unos días. ¿Qué pasa, Vale? Sus ojos la escudriñaban atentamente y por un instante, Valentina temió que pudiera leer sus pensamientos, ver lo que ella sabía. Mi abuelo se está muriendo, Mateo, respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Qué crees que debería estar pasando?
No es solo eso. Mateo negó con la cabeza. Te distanciaste incluso antes de que su estado empeorara, desde que lo visitaste la semana pasada. La tomó por los hombros. ¿Te dijo algo? ¿Algo sobre mí? El corazón de Valentina se aceleró, pero se obligó a mirar tranquilamente a los ojos de su marido. ¿A qué te refieres? Mi abuelo me habla de su vida, del pasado, de cuando yo era pequeña. ¿Qué iba a decirte sobre ti? Mateo la miró fijamente durante unos segundos más. Luego aflojó el agarre. Lo siento, solo estoy preocupado por ti. Pasas tanto tiempo aquí, casi nunca estás en casa. Te echo de menos. Hace una semana esas palabras la habrían conmovido. Ahora sonaban falsas. Tengo que estar con él mientras pueda, dijo Valentina con firmeza. Me quedaré aquí hoy, y quizá mañana también. Vio cómo la irritación se reflejaba en los ojos de Mateo, pero él se controló rápidamente. Está bien, lo entiendo. ¿Quieres que me quede yo también? Puedo trabajar a distancia. No, respondió Valentina demasiado rápido, y luego suavizó el tono. Gracias, pero no es necesario. Aquí está Eleonora, y el doctor Álvarez viene todos los días. Mateo asintió, pero era evidente que no estaba satisfecho con la respuesta. Como quieras, pero si cambias de opinión, llámame. Se inclinó para besarla y Valentina apenas pudo reprimir el deseo de apartarse. Sus labios rozaron su mejilla y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Hasta mañana, dijo Mateo dirigiéndose hacia la escalera. Saluda a don Gabriel. Valentina lo vio bajar los escalones y solo cuando la puerta se cerró detrás de él, se permitió exhalar. Regresó al dormitorio y vio que su abuelo la observaba con inquietud. Sospecha algo, dijo Gabriel. No he sido prudente, admitió Valentina sentándose a su lado. Has cambiado demasiado tu comportamiento. Ten cuidado, le advirtió el abuelo. Las personas como Mateo son peligrosas cuando se sienten amenazadas. Empezó a toser y el ataque fue tan fuerte que tardó mucho en recuperar el aliento. Cuando por fin se calmó, se notaba lo mucho que le había costado el esfuerzo. Necesitas descansar, dijo Valentina con suavidad. Sí, supongo, asintió Gabriel, recostándose sobre las almohadas. ¿Te quedarás? Por supuesto, respondió ella arreglándole la manta. Estaré aquí. Esa noche, Valentina apenas durmió, sentada en una silla junto a la cama de su abuelo. Gabriel se despertó varias veces con dolor y ella le dio la medicina que le había enseñado Eleonora. Por la mañana, la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol se colaban a través de las pesadas cortinas, iluminando el rostro cansado de Gabriel, que por fin dormía más tranquilo. Al tercer día, al regresar a la finca después de un breve viaje a la ciudad, encontró un coche desconocido en la puerta. En la biblioteca la esperaba Manuel Quintero, el abogado de la familia Montoya, un hombre bajito y corpulento, con una barba bien cuidada y ojos atentos tras unas gafas antiguas. Señora Valentina, se levantó para recibirla. Me alegro de conocerla por fin en persona, aunque las circunstancias, por supuesto, son tristes. Doctor Quintero, le estrechó la mano. ¿Está durmiendo el abuelo? Sí, está muy cansado después de nuestra conversación. El abogado señaló la silla. Siéntese, por favor. Don Gabriel me pidió que discutiera algunos detalles con usted. Valentina se dejó caer en la silla, sintiendo en todo el cuerpo el cansancio de los últimos días. ¿Sabe algo de la situación de mi marido?, preguntó directamente. Quintero asintió. Don Gabriel me ha puesto al corriente de todos los detalles. Por eso estoy aquí. Sacó una carpeta con documentos de su maletín. Hemos introducido algunos cambios en el testamento para proteger al máximo sus intereses. Tras la muerte de don Gabriel, todos los activos se transferirán a un fideicomiso que usted administrará, pero con condiciones especiales que excluyen la posibilidad de que su marido reclame esos fondos. Explicó los detalles de la estructura legal que habían creado con su abuelo. Valentina escuchó con atención, consciente de que esa información podría resultar vital en un futuro próximo. ¿Y qué hay de los documentos de Mateo?, preguntó ella cuando Quintero terminó de explicar. Mi abuelo dijo que usted sabía dónde se guardaban los originales. Sí, están en un lugar seguro, confirmó el abogado. En la caja fuerte de mi oficina. Don Gabriel quería que los utilizara solo en caso de extrema necesidad. Esas pruebas podrían acarrearle graves consecuencias a su marido, incluso la cárcel. Valentina asintió. Sabía que esa información era su seguro, su último recurso. Quintero se marchó, dejándole su tarjeta y prometiéndole que estaría localizable las 24 horas del día. Valentina se acercó a su abuelo,
y descubrió que ya se había despertado y estaba intentando sentarse en la cama. ¿Has hablado con Manuel?, preguntó con voz débil. Sí, abuelo. Lo hemos hablado todo. Gabriela sintió con visible alivio. Bien, es un buen hombre. Llevo 40 años confiando en él. Él extendió la mano, y Valentina se sentó a su lado, tomándole la mano entre las suyas. Valentina, dijo Gabriel, mirándola a los ojos. Quiero que sepas que, pase lo que pase, hagas lo que hagas con lo que te he contado y te he transmitido, yo apoyaré tu decisión. Eres fuerte, lo superarás. Tenía lágrimas en los ojos y Valentina comprendió que se estaba despidiendo. Abuelo, no. Debo hacerlo, nieta. Ha llegado mi hora. Sonrió débilmente. Solo lamento no haber estado lo suficientemente cerca de ti en los últimos años. Haber permitido que tu matrimonio se interpusiera entre nosotros. Esa noche, Mateo volvió a llamar, y esta vez, su tono era más duro. Valentina, esto lleva ya una semana. Casi no estás en casa. Tengo que hablar contigo. Ahora no, Mateo. Ella intentaba hablar en voz baja para no despertar a su abuelo, que estaba dormido. El abuelo está muy mal. El médico ha dicho que le quedan pocas horas. Lo siento. En su voz no se percibía verdadera compasión. Pero tenemos que hablar. Raúl me ha contado algo interesante hoy. Valentina se tensó. ¿De qué hablas? Ha oído una conversación en el banco. Parece que tu abuelo cambió su testamento la semana pasada. Y por lo que parece, se trata de una suma considerable. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido. ¿Y qué? Nada. La voz de Mateo se volvió engañosamente ligera. Solo me parece extraño que no me hayas dicho nada. Somos una familia, ¿no? Mateo, mi abuelo se está muriendo. Ahora no pienso en el dinero. Claro, claro, asintió él apresuradamente. Lo siento. Solo estoy preocupado por ti. Vuelve a casa tan pronto como puedas, ¿vale? Colgó el teléfono, y Valentina se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando el jardín nocturno. La conversación telefónica le había dejado un mal sabor de boca. Por primera vez, sintió no solo repugnancia hacia su marido, sino también miedo. Por la mañana, el estado de Gabriel empeoró drásticamente. Respiraba con dificultad y perdía el conocimiento con frecuencia. El doctor Álvarez llegó al amanecer y solo negó con la cabeza al ver al paciente. Solo podemos hacer que esté cómodo, dijo. No se puede hacer nada más. A las 10 de la mañana sonó el teléfono de Valentina. Era Raúl Ortega, amigo y compañero de trabajo de Mateo. Valentina, soy Raúl. Perdona que te moleste, pero no consigo localizar a Mateo y tenemos un problema en la aduana con un envío procedente de Bolivia. Raúl, no sé dónde está Mateo, respondió ella, sorprendida por la llamada. Apenas se hablaban, salvo en las contadas ocasiones en que cenaban juntos. Debe de estar en la oficina. Lo he comprobado, dijo Raúl con voz preocupada. No está allí y no contesta al teléfono. No es propio de él. Valentina sintió una ligera inquietud. Después de la conversación del día anterior, temía que Mateo pudiera hacer alguna locura. Si aparece, dile que me llame, continuó Raúl. Y, Valentina, ten cuidado. Últimamente Mateo no es el mismo. Ha estado haciendo muchas preguntas sobre tu abuelo, sobre su estado y sobre la herencia. No quiero entrometerme en vuestras relaciones, pero... Hizo una pausa. Solo ten cuidado. Gracias, Raúl, respondió ella en voz baja. Se lo diré a Mateo si lo veo. Al colgar, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo le decía que Mateo no había desaparecido de la oficina sin motivo. Sus temores se confirmaron una hora más tarde, cuando el coche de su marido apareció en la puerta de la finca. Valentina observaba desde la ventana del segundo piso cómo Mateo salía del coche y se dirigía con paso decidido hacia la casa. Su corazón se encogió ante el mal presentimiento. Eleonora lo recibió en el vestíbulo y Valentina oyó su conversación en voz baja. Señor Soledad, no es buen momento para visitas. Don Gabriel está muy mal. No tardaré mucho, dijo Mateo con voz tensa. Tengo que hablar con mi mujer. Valentina salió a la escalera. ¿Mateo? ¿Qué haces aquí? Él levantó la cabeza y la miró. Tenemos que hablar, a solas. Había algo en sus ojos que ella no había visto antes, una mezcla de codicia y miedo. Ahora no, dijo Valentina con firmeza. El abuelo se está muriendo. El médico ha dicho que es cuestión de horas. Por eso tenemos que hablar ahora, insistió Mateo, subiendo las escaleras.
Raúl se ha enterado de que el anciano ha cambiado el testamento. Quiero saber qué está pasando. Valentina dio un paso atrás. ¿A qué te refieres? No juegues conmigo, dijo Mateo bajando la voz hasta que apenas se le oía. Tu abuelo te deja dinero, mucho dinero. Somos marido y mujer y tengo derecho a saber qué pasa con nuestras finanzas. Mis finanzas, corrigió Valentina, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Es la herencia de mi abuelo, no la tuya. Mateo entrecerró los ojos. Por ley, tengo derecho a una parte de ese dinero. Podemos resolverlo de forma amistosa o... En ese momento, se abrió la puerta del dormitorio de Gabriel y apareció Eleonora, con el rostro blanco como la cera. Señora Valentina, dijo con voz temblorosa. Venga rápido. Valentina empujó a Mateo y se precipitó al interior de la habitación. Gabriel yacía inmóvil, con el rostro sereno, pero Valentina comprendió de inmediato que había fallecido. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano sin vida de su abuelo y la apretó contra su mejilla. «Adiós, abuelo», susurró entre lágrimas. «Gracias por todo». Córdoba despertó bajo un manto de niebla gris. En días así, la ciudad parecía detenerse, sumida en una tranquila melancolía. Los antiguos edificios de arquitectura colonial se veían como siluetas fantasmales, y los sonidos parecían amortiguados por una mano invisible. Un día perfecto para decir adiós. El cementerio de San Jerónimo estaba situado en una colina desde la que se divisaba toda la ciudad. Las elegantes lápidas de mármol y las criptas familiares de las familias más antiguas de Córdoba guardaban la historia de la provincia mejor que cualquier archivo. Hoy se les uniría otro miembro de la respetada dinastía, Gabriel Montoya. El cortejo fúnebre se extendía a lo largo de varias manzanas. Decenas de coches avanzaban lentamente por las estrechas calles de la ciudad, provocando las miradas curiosas de los transeúntes. El coche fúnebre, adornado con lirios y claveles, transportaba el ataúd de roble con el cuerpo de Gabriel hasta su última morada. Valentina estaba sentada en el primer coche junto a Mateo. Su rostro estaba oculto tras el velo de su sombrero de luto y agradecía poder ocultar así sus emociones. Los 2 últimos días se habían convertido en una pesadilla de formalidades, llamadas telefónicas, visitas de condolencia y un sinfín de cuestiones organizativas. Apenas había tenido tiempo para asimilar su pérdida. Mateo, por el contrario, irradiaba energía. Se había encargado de muchos de los preparativos del funeral y se había comportado de manera impecable con los familiares y amigos de Gabriel. A primera vista, era el marido perfecto y comprensivo. Pero Valentina lo veía tal y como era. Su mirada cuando creía que ella no le veía, sus preguntas inquisitivas sobre la herencia, que hacía como si fuera de pasada, sus conversaciones nocturnas en voz baja en el baño. Todo delataba sus verdaderas intenciones. «Ya hemos llegado», dijo Mateo en voz baja cuando el coche se detuvo a la entrada del cementerio. Valentina asintió en silencio y dejó que la ayudaran a salir del coche. Caminaba como en sueños, apoyándose en el brazo de Mateo para mantener el equilibrio, pero tratando de distanciarse de él lo máximo posible. En la capilla del cementerio les recibió una multitud de personas. Para sorpresa de Valentina, no solo habían acudido a despedirse de su abuelo sus amigos y socios, sino también simples habitantes de Córdoba, granjeros de los ranchos de los alrededores, trabajadores de sus empresas, incluso vendedores del mercado local, donde a Gabriel le gustaba tomar café y leer el periódico los domingos. Nunca se había dado cuenta de lo amplio que era el círculo social de su abuelo, de cuántas vidas había tocado. «Señora Valentina», el gobernador de la provincia, un hombre canoso con un bigote imponente, se acercó a ella y le tomó las manos. «Su abuelo era mi amigo más antiguo. Córdoba ha perdido a uno de sus mejores hijos». «Gracias, señor Mendoza», fue todo lo que pudo decir. Otras personalidades importantes de la ciudad se acercaron una tras otra. El alcalde, el juez presidente, el rector de la universidad. Todos hablaban de la honestidad de Gabriel, de su justicia, generosidad y devoción por su ciudad natal. Valentina escuchaba sus palabras con un creciente sentimiento de orgullo y al mismo tiempo de tristeza. ¿Por qué no había pasado más tiempo con ese hombre tan extraordinario en los últimos años? La ceremonia comenzó puntualmente a las 11. La antigua capilla estaba abarrotada y muchos se quedaron en el patio, escuchando las palabras del sacerdote a través de las puertas abiertas. Valentina estaba sentada en la primera fila, mirando el ataúd, decorado con una fotografía de su abuelo de joven,
un hombre corpulento, de mirada penetrante y con una sonrisa apenas perceptible. A su lado estaba Mateo, que de vez en cuando le apretaba la mano en señal de apoyo. Al otro lado estaba Marisol, que había llegado temprano por la mañana con un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Gabriel. La presencia de su amiga era el único consuelo real para Valentina. Después de la ceremonia, la procesión se dirigió a la cripta familiar de los Montoya. Los sepultureros bajaron el ataúd a la tierra. El sacerdote pronunció la última oración y Valentina arrojó un puñado de tierra sobre la tapa del ataúd. El sonido con el que los terrones golpearon la madera pareció ensordecedor en el silencio que se había apoderado del lugar. A continuación, comenzó la parte formal. Condolencias, apretones de manos, abrazos. Valentina permanecía de pie, como una estatua, participando mecánicamente en el ritual, pero su alma parecía haberse separado de su cuerpo y observaba lo que sucedía desde fuera. En un momento dado, vio a Mateo, que estaba apartado con Raúl. Hablaban animadamente, y algo en sus posturas la hizo ponerse en guardia. Después de disculparse con el siguiente invitado, se acercó lentamente a ellos, tratando de pasar desapercibida. Al menos 450,000, oyó la voz de Mateo cuando se acercó lo suficiente. Más los terrenos y la casa. Eso resuelve todos nuestros problemas, Raúl. ¿Estás seguro de que ella aceptará? En la voz de Raúl se percibía cierta duda. Después de, ya sabes, todo lo que ha pasado. Es mi mujer, respondió Mateo con seguridad. Claro que querrá ayudar a su marido. Además, ¿qué sabe ella de negocios? Necesita a alguien que administre ese dinero. Valentina se quedó paralizada, sintiendo cómo se le iba la sangre de la cara. ¿Cómo se atrevía a hablar de su herencia en el funeral de su abuelo? ¿Cómo se atrevía a planear cómo gastar ese dinero? Mateo, dijo con voz más fría que el hielo. El señor Quintero me busca. Tenemos que irnos. Mateo se volvió bruscamente, y en su rostro se reflejó por un instante la sorpresa, que rápidamente dio paso a una sonrisa. Por supuesto, querida. Lo siento, Raúl. El deber me llama. Raúl asintió con la cabeza, evitando mirar a Valentina a los ojos. Mis condolencias una vez más, Valentina. Ella solo asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. La ira y el asco la embargaban hasta tal punto que temía que, si abría la boca, no podría detenerse. Mateo la tomó del brazo y la condujo hacia la salida del cementerio, donde los esperaba el coche. ¿Estás bien?, le preguntó con fingida preocupación. Estás pálida. Solo estoy cansada, respondió Valentina secamente. Quiero irme a casa cuanto antes. Por supuesto, nos vamos ya, asintió Mateo. Pero primero hay que pasar por la oficina de Quintero. ¿Dijiste que nos buscaba? A mí, corrigió Valentina. Me busca a mí, es por la herencia. Más razón tengo, sonrió Mateo. Debo estar presente. Estos trámites legales son muy complicados. Valentina se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Puedo hacerlo sola. Necesito estar sola, Mateo. Vete a casa, volveré más tarde. Ella vio cómo la irritación se reflejaba en sus ojos, pero él se controló rápidamente. Como quieras, querida. Pero si cambias de opinión o necesitas ayuda, solo tienes que llamarme. Valentina asintió y se dio la vuelta mirando a la multitud. Al ver a Marisol, se dirigió hacia su amiga, sintiéndose aliviada por haber podido librarse de la presencia de su marido, al menos por un rato. ¿Puedes llevarme a casa?, le preguntó al acercarse a Marisol. No quiero ir con Mateo, su amiga asintió con comprensión. Claro, mi coche está aparcado a la vuelta de la esquina. Caminaron en silencio por las avenidas del cementerio. La niebla comenzó a disiparse, y los primeros rayos de sol se abrieron paso a través de las nubes. Valentina observaba ese juego de luces y sombras, sintiendo la extraña simbología del momento. Su vida también se encontraba en una encrucijada, entre la oscuridad de la mentira en la que había vivido los últimos años y la luz de las nuevas posibilidades que se abrían ante ella. En el coche de Marisol, por fin se permitió relajarse. Se quitó el sombrero, se recostó en el asiento y cerró los ojos. ¿Cómo estás?, preguntó Marisol en voz baja al salir a la carretera. No lo sé, respondió Valentina con sinceridad. Siento una mezcla de emociones tan fuerte que no consigo entenderla. Tristeza, ira, confusión y alivio porque el abuelo ya no sufre. Es normal, asintió Marisol. Has pasado por mucho en los últimos días. Escuché la conversación de Mateo con Raúl, dijo Valentina de repente.
Estaban hablando de mi herencia. Allí mismo, en el cementerio. Marisol le lanzó una mirada rápida. No me extraña. ¿Qué decían? Mateo dijo que ese dinero resolvería todos sus problemas, que yo no entendía nada de negocios y que se lo dejaría a él para que lo administrara. ¡Qué cabrón tan engreído!, murmuró Marisol girando bruscamente el volante en un cruce. Lo siento, Vale, pero tu marido es un auténtico... Lo sé, la interrumpió Valentina. Yo misma no puedo creer que haya estado tan ciega todos estos años. Llegaron a la casa de Valentina, un espacioso apartamento en un edificio moderno en el centro de la ciudad. A Mateo le gustaba vivir en un barrio prestigioso, aunque eso significara que la mayor parte de sus ingresos se destinara al alquiler. ¿Entras?, preguntó Valentina mientras sacaba las llaves. Claro, asintió Marisol. No deberías quedarte sola hoy. El interior del apartamento parecía extraño y frío. Valentina se dio cuenta por primera vez de lo pocas cosas propias que tenía allí. Todo lo había elegido Mateo. Los muebles, los cuadros, incluso el color de las paredes. Era como un símbolo de su control sobre la vida de ella. Marisol se dirigió directamente a la cocina y empezó a preparar café mientras Valentina se cambiaba y se ponía ropa más cómoda. Al volver al salón, encontró a su amiga mirando las fotos familiares colgadas en la pared. «Parecías feliz», comentó Marisol señalando una foto en la que Valentina y Mateo posaban delante de las cataratas del Iguazú. «Era feliz», respondió Valentina en voz baja, mientras tomaba la taza de café. O creía que lo era. Ahora no sé qué era real y qué era una ilusión. Se sentaron en el sofá y por primera vez en los últimos días, Valentina se permitió llorar de verdad. Las lágrimas fluían en silencio, lavando la tensión y el dolor acumulados desde la conversación con su abuelo. Marisol se sentó en silencio a su lado, simplemente tomándole la mano, sin intentar consolarla con palabras vacías. Cuando Valentina finalmente se calmó, su amiga habló. «¿Qué vas a hacer ahora?» Valentina se secó las lágrimas y se enderezó. «No lo sé. Quintero dijo que el testamento se dará a conocer dentro de 3 días. Después de eso, recibiré oficialmente la herencia. ¿Y luego?» Luego, Valentina se quedó pensativa. «Quiero divorciarme de Mateo, empezar una nueva vida. Pero temo que no me deje marchar tan fácilmente. Especialmente ahora, con tanto dinero en juego». Marisol asintió con la cabeza, tamborileando con los dedos en el reposabrazos del sofá, un gesto que siempre hacía cuando pensaba profundamente. «Necesitamos un plan», dijo finalmente. «Mateo no es de los que renuncian fácilmente a una oportunidad de ganar dinero». «Tengo los documentos que me dio el abuelo», recordó Valentina. «Las pruebas de sus actividades de contrabando». «Es nuestra baza», asintió Marisol. «Pero hay que jugársela en el momento adecuado. Primero hay que proteger tu dinero». Se quedó pensativa por un segundo. «Esto es lo que haremos. Después de que se lea el testamento, debes transferir el dinero inmediatamente a una cuenta separada a la que Mateo no tenga acceso. Quintero ya ha preparado el terreno para eso, ¿verdad?» Valentina asintió. «Sí, dijo que todo estaba organizado para proteger mis intereses». «Perfecto. Luego debes buscar un nuevo lugar donde vivir. Algo modesto, discreto, al que puedas mudarte cuando decidas alejarte de Mateo. Puedo ayudarte a buscarlo». «No puedo irme así sin más», objetó Valentina. «Él me buscará. Y no olvides que tiene contactos». «Por eso utilizamos los documentos», explicó Marisol con paciencia. «Pero no de inmediato. Primero debemos asegurarnos de que estás a salvo y de que tu dinero está protegido. Solo entonces le daremos a elegir, o acepta el divorcio y te deja en paz, o tú entregas las pruebas a la policía». Valentina asintió lentamente. El plan parecía lógico, pero la idea de enfrentarse directamente a Mateo la asustaba. Sabía de lo que era capaz cuando se sentía amenazado. «No tengas miedo», dijo Marisol como si le hubiera leído el pensamiento. «No estás sola. Estaré a tu lado en todo momento». Su conversación se vio interrumpida por el sonido de la puerta principal al abrirse. Mateo había vuelto a casa antes de lo esperado. Valentina se secó rápidamente las últimas lágrimas y trató de parecer tranquila. «Oh, tenemos visita», dijo Mateo con una sonrisa al entrar en la sala. «Hola, Marisol. Gracias por apoyar a Valentina». «Para eso están los amigos», respondió Marisol con falsa cordialidad. «Has llegado temprano», comentó Valentina, mirando a su marido. «Pensaba que te quedarías en la oficina. No podía dejarte sola en un día así.
dijo Mateo acercándose y besándola en la frente. ¿Cómo ha ido la reunión con Quintero? Valentina intercambió una rápida mirada con Marisol. Bien, solo formalidades. La lectura del testamento será dentro de 3 días. Entendido, asintió Mateo quitándose la chaqueta. ¿No quieres contarme los detalles? No hay nada que contar, se encogió de hombros Valentina. Quintero me explicó el procedimiento, eso es todo. Mateo la miró con aire inquisitivo y luego dirigió la vista hacia Marisol. Bueno, no os molestaré más, tengo varias llamadas. Se dirigió a su despacho, pero a mitad de camino se detuvo. Por cierto, se me olvidaba decirte que mañana vendrá a vernos un amigo mío, Esteban Ríos. ¿Lo recuerdas? Es abogado. ¿Para qué? Preguntó Valentina con tensión. Solo es una visita de amistad, respondió Mateo con indiferencia. Quiere dar el pésame. Además, siempre es útil contar con asesoramiento legal en asuntos como la herencia. Con estas palabras, se retiró a su despacho y cerró la puerta con llave. Marisol y Valentina intercambiaron miradas significativas. Ya empieza, dijo Marisol en voz baja. Está trayendo a su abogado para encontrar la manera de quedarse con tu dinero. ¿Qué hago? Sigue con el plan. Ten cuidado con ese Esteban. No firmes ningún documento. No aceptes ninguna decisión financiera o... Mientras tanto, yo empezaré a buscarte una nueva vivienda. Valentina asintió con la cabeza, sintiendo una extraña tranquilidad. Ahora que tenía un plan, el futuro ya no le parecía tan aterrador. Lo conseguiría. Por la memoria de su abuelo, por ella misma, encontraría la fuerza para enfrentarse a Mateo y empezar una nueva vida. La mañana amaneció sorprendentemente clara. El sol bañaba las calles de Córdoba con una luz suave, creando una engañosa sensación de tranquilidad. Valentina se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. El sueño no le había traído descanso. Toda la noche había soñado con su abuelo, que intentaba decirle algo. Pero ella no podía entender sus palabras. Mateo aún dormía, y ella salió sigilosamente del dormitorio, evitando incluso el más mínimo contacto con su marido. En los últimos días había aprendido a evitar hábilmente la intimidad con él, inventando excusas interminables, cansancio, dolor de cabeza, necesidad de levantarse temprano, una ducha, una taza de café fuerte y 20 minutos en la tranquilidad del balcón se habían convertido en un ritual para ella, el único momento en el que podía estar a solas con sus pensamientos. Hoy era un día especial, la lectura del testamento de Gabriel Montoya. Valentina conocía el contenido del documento. Su abuelo se lo había contado todo, pero el trámite oficial hacía que la herencia fuera real. Y eso era precisamente lo que más temía Valentina, el momento en que Mateo obtuviera por fin la confirmación de sus esperanzas y comenzara a reclamar activamente el dinero. ¿Ya te has levantado? La voz de Mateo la hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta del balcón, despeinado, en pantalones de casa y camiseta. Hoy es un gran día. Sí, respondió Valentina lacónicamente, dando un sorbo al café ya frío. ¿Estás nerviosa? Mateo se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Ella se tensó al sentir su contacto. Un poco. Al fin y al cabo es la última voluntad de mi abuelo. No te preocupes, estaré contigo, la tranquilizó Mateo, y Valentina percibió en su voz una impaciencia mal disimulada. ¿A qué hora es la reunión con Quintero? A las 11. Aún queda tiempo. Perfecto, daré un salto por la oficina. Le dio un rápido beso en la coronilla y se fue al cuarto de baño. Valentina exhaló aliviada cuando oyó el ruido del agua. Unos minutos más de tranquilidad. Llegaron a la oficina de Manuel Quintero justo a las 11. El abogado ocupaba un pequeño pero elegante despacho en un antiguo edificio cerca de la Plaza San Martín. Una secretaria, una mujer mayor de ojos bondadosos, los recibió y los acompañó a la sala de reuniones, donde ya se encontraban varias personas, el propio Quintero, un notario y el albacea. Señora Valentina, señor Soledad, dijo Quintero levantándose para saludarlos. Gracias por llegar puntuales. Valentina notó que su mirada se detuvo un instante en Mateo y que en ella se reflejó algo parecido a la desaprobación. Seguramente el abuelo le había contado al abogado no solo las maquinaciones comerciales de su yerno, sino también su opinión personal sobre él. Por favor, pasen a sentarse, dijo Quintero señalando las sillas. Les presento al señor Aldo Bermúdez, notario, y al señor Javier Ortiz, albacea testamentario. Tras los saludos formales, Quintero pasó al grano. Habló largo y tendido,
utilizando términos jurídicos que a Valentina le parecieron superfluos, ya que ella ya sabía lo que iba a heredar. Pero entendía que el procedimiento exigía el estricto cumplimiento de todas las formalidades. Mateo estaba sentado a su lado, aparentemente tranquilo, pero Valentina sentía su creciente impaciencia. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con un ritmo silencioso, y su mirada se desplazaba de vez en cuando hacia el reloj. Finalmente, Quintero pasó a las disposiciones concretas del testamento. Así pues, según la última voluntad de don Gabriel Montoya, todos sus bienes pasan a su única nieta y heredera, la señora Valentina Guevara de Soledad. Abrió la carpeta y comenzó a enumerar. $450,000 estadounidenses en cuentas bancarias. 3 terrenos en la provincia de Córdoba con una superficie total de 1,200 hectáreas. La finca Montoya con las construcciones y terrenos adyacentes. La colección de obras de arte y antigüedades que se encuentra en la finca. Objetos personales y documentos. Valentina asintió con la cabeza mientras escuchaba la lista. Aunque sabía que su abuelo le había dejado una suma considerable, escuchar las cifras exactas y la magnitud de la herencia de boca del abogado fue impresionante. Sintió la mirada fija de Mateo y comprendió lo que estaba pensando. Sin embargo, continuó Quintero con un nuevo tono en la voz. Don Gabriel estableció ciertas condiciones para la administración de estos bienes. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones? Quintero ignoró su pregunta y se dirigió directamente a Valentina. Según la voluntad de su abuelo, los fondos se transferirán a un fideicomiso creado especialmente para este fin, que usted administrará, pero con condiciones especiales. La finca y los terrenos también se registrarán exclusivamente a su nombre, sin posibilidad de venta o hipoteca durante 5 años. ¿Es eso legal?, preguntó Mateo bruscamente sin ocultar su irritación. Absolutamente, respondió tranquilamente Quintero. El testador tiene todo el derecho a establecer tales condiciones. Mateo abrió la boca para objetar, pero Valentina le puso suavemente la mano en la muñeca. Continúe, doctor Quintero. El abogado asintió y continuó explicando los detalles de la administración del fideicomiso, las normas de uso de los fondos y otros detalles legales. Valentina escuchaba con atención, aunque ya conocía la mayor parte de la información. Su abuelo se había preparado bien, creando una protección casi impenetrable para su herencia. Y ahora ella entendía por qué. Había previsto la reacción de Mateo y había hecho todo lo posible para impedir que él obtuviera el control del dinero. Cuando se completaron todos los trámites y se firmaron los documentos, Quintero pidió a Valentina que se quedara para discutir algunas cuestiones administrativas. «Podemos volver juntos», propuso Mateo inmediatamente. «No es necesario», respondió Quintero con suavidad pero con firmeza. «Solo serán unos minutos y se trata de asuntos estrictamente personales que acordó don Gabriel». Mateo no quería irse, pero no tenía otra opción. El notario y el albacea ya se estaban despidiendo, y él tuvo que seguir su ejemplo. «Te espero en el coche», le dijo a Valentina. Sus ojos brillaban por la excitación que apenas podía ocultar. A pesar de las restricciones impuestas por el testamento, la cuantía de la herencia lo había impresionado claramente. Cuando se cerró la puerta tras de él, Quintero se relajó visiblemente. «Su marido es muy insistente», comentó el abogado, adoptando un tono más informal. «Don Gabriel me lo había advertido». «Sí», asintió Valentina. «Por eso quería hablar con usted a solas». Abrió el bolso y sacó el sobre que le había entregado su abuelo. «Son copias de los documentos que reunió mi abuelo. Pruebas de las actividades de contrabando de Mateo». Quintero asintió pensativo. «No es sensato, pero tenga cuidado. La gente involucrada en este tipo de asuntos rara vez se rinde sin luchar. Su marido puede tener conexiones peligrosas». «Mi abuelo decía lo mismo», dijo Valentina con una sonrisa triste. «Tendré cuidado, y contaré con su ayuda si la necesito». «Por supuesto», dijo Quintero, guardando los documentos en el sobre y devolviéndoselo a Valentina. «Don Gabriel era mi amigo y le prometí que cuidaría de usted. Puede contar conmigo en cualquier momento». Sacó una tarjeta de visita del cajón de la mesa y se la entregó a Valentina. «Aquí tiene mi número personal. Llámeme en cualquier momento si necesita ayuda». «Gracias», dijo Valentina con sinceridad. «Significa mucho para mí». «Y otra cosa», Quintero bajó la voz aunque estaban solos en la habitación. «Prepárese para que el señor Soledad recurra a su abogado
Puede intentar impugnar las condiciones del testamento o buscar otras formas de acceder a su herencia. Lo sé, asintió Valentina. Ya se ha puesto en contacto con un abogado llamado Esteban Ríos. ¿Ríos? Quintero hizo una mueca, como si hubiera oído un nombre desagradable. Sí, es de los que no se preocupan mucho por los principios éticos. Tenga mucho cuidado con él. Y no firme ningún documento sin mi conocimiento, aunque parezca inofensivo. Valentina prometió seguir sus consejos y, tras despedirse, salió de la oficina. En el pasillo respiró hondo para reunir fuerzas antes de encontrarse con Mateo. Guardó el sobre con los documentos en un bolsillo secreto de su bolso, el único lugar donde su marido nunca miraba. Mateo la esperaba en el coche, tamborileando impaciente con los dedos sobre el volante. En cuanto ella se sentó a su lado, arrancó el motor y salió disparado. ¿Qué quería?, preguntó Mateo sin mirarla. Solo hablar de algunos detalles de la gestión de la finca, mintió Valentina. Hay muchos matices. Mateo resopló, pero no siguió con el tema. En su lugar, cambió de tema. $450,000 vale. Es una cantidad enorme. Sabía que el viejo era rico, pero no esperaba tal magnitud. No lo llames viejo, le espetó Valentina. Lo siento, se disculpó rápidamente Mateo, pero sin sinceridad. Es que estoy impresionado. ¿Esto nos abre tantas posibilidades? A mí, corrigió Valentina. El abuelo me dejó la herencia a mí. Mateo la miró brevemente. Somos una familia, vale. Lo que es tuyo es mío, ¿no es así? Valentina guardó silencio, mirando por la ventana. Las calles de Córdoba pasaban a toda velocidad. La gente se apresuraba en sus quehaceres, sin sospechar del drama que se estaba desarrollando en ese coche. Creo que parte de ese dinero se podría invertir en ampliar mi negocio, continuó Mateo, como si no se diera cuenta de su silencio. Últimamente hemos tenido dificultades económicas, pero ahora todo va a cambiar. Podemos comprar una nueva flota de vehículos, abrir sucursales en otras ciudades. En un par de años duplicaré esta cantidad, ya lo verás. Valentina escuchaba sus planes con creciente repugnancia. Ni una palabra sobre la memoria de su abuelo, ni el más mínimo signo de respeto por sus sentimientos o su derecho a disponer de la herencia. Solo codicia y ambición. Aún no he decidido qué hacer con ese dinero, dijo finalmente. Quizás quiera hacer algo en memoria de mi abuelo. Una fundación benéfica, por ejemplo. Claro, claro, asintió rápidamente Mateo. Es una idea estupenda. Podemos destinar una parte a la caridad, pero la mayor parte hay que invertirla con inteligencia para que nos dé beneficios. Siguió hablando durante un buen rato, describiendo planes grandiosos y perspectivas de futuro, sin darse cuenta de que, con cada palabra, se alejaba más y más de su mujer. Valentina permanecía en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero en su cabeza maduraba una decisión. No permitiría que Mateo se quedara con ni un céntimo del dinero de su abuelo. Durante la cena, Mateo volvió a sacar el tema de la herencia. Vale, he pensado en lo que me dijiste, sobre la caridad y la memoria de don Gabriel. Valentina levantó la vista del plato. ¿Sí? Es una idea estupenda. Podemos crear una fundación en su nombre, pero primero tenemos que resolver algunas cuestiones financieras. ¿Cuáles? Valentina se tensó. Verás, la empresa está pasando por algunas dificultades. Nada grave, solo un problema temporal de liquidez. Necesitamos literalmente $20,000 para cerrar un acuerdo importante. Después podré devolver el dinero con intereses. Valentina miró a su marido sin dar crédito a sus oídos. No habían pasado ni unas horas desde que se había anunciado el testamento y él ya le estaba pidiendo dinero. Mateo, todavía no he recibido la herencia. Todos los fondos están bajo la administración del fideicomiso. Pero puedes solicitar la retirada de la cantidad necesaria, insistió Mateo. Quintero dijo que tienes todo el derecho a disponer de ese dinero. ¿Para qué necesitas 20,000 tan urgentemente?, preguntó Valentina, recordando las conversaciones telefónicas de su marido. Mateo se quedó callado un momento. Es para pagar un nuevo pedido. Es un negocio muy rentable, pero el proveedor exige el pago por adelantado. Si dejamos pasar esta oportunidad, la aprovecharán nuestros competidores. Valentina sabía que estaba mintiendo. En 6 años de matrimonio, había aprendido a reconocer esos signos apenas perceptibles. Una mirada rápida hacia otro lado, un nervioso tamborileo con los dedos sobre la mesa, explicaciones excesivamente detalladas. Necesito pensarlo, dijo finalmente.
Es una gran suma y quiero consultarlo con Quintero. ¿Para qué quieres consultarlo?, preguntó Mateo irritado. Soy tu marido y te pido ayuda. ¿No es suficiente? No es cuestión de confianza, respondió Valentina con suavidad. Es solo que quiero hacer lo correcto. Mi abuelo me confió esta herencia y debo ser responsable. Mateo la miró fijamente, y por un segundo, a Valentina le pareció que la veía a través de ella, que comprendía sus verdaderas intenciones. Pero el momento pasó y él sonrió. Por supuesto, querida, lo entiendo. Consúltalo con Quintero si quieres. Pero no tardes en decidirte, ¿de acuerdo? El trato no esperará eternamente. Después de cenar, Mateo se encerró en su despacho, y Valentina salió al balcón y marcó el número de Marisol. ¿Todo ha salido según lo previsto?, preguntó inmediatamente su amiga. Sí, respondió Valentina en voz baja. Pero Mateo ya me ha pedido el dinero. $20,000 para un negocio urgente. Estoy segura de que miente. Claro que miente, resopló Marisol. No le des ni un centavo, vale. En cuanto tenga acceso a parte del dinero, te pedirá más y más. Lo sé. Le he dicho que lo pensaré y que lo consultaré con Quintero. Está bien. ¿Y qué hay del apartamento? Encontré uno que me gusta. Es pequeño, pero acogedor, en un barrio tranquilo. Y lo más importante, nadie lo conoce. Gracias, Mari, dijo Valentina con emoción. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, respondió Marisol. Ánimo, vale. Pronto todo habrá terminado y serás libre. Tras terminar la conversación, Valentina se quedó mucho tiempo en el balcón, contemplando la ciudad nocturna. En algún lugar, en la oscuridad, se escondía su futuro, incierto, pero libre de las mentiras y manipulaciones de Mateo. Sentía una extraña tranquilidad al tomar una decisión tan difícil. Su abuelo tenía razón, era más fuerte de lo que pensaba. Valentina se despertó con el ruido de la vajilla rompiéndose en la cocina. La luz del sol ya inundaba el dormitorio. El reloj marcaba las 10. Rara vez se permitía dormir tanto, pero la semana pasada le había dejado sin fuerzas. Tras la lectura del testamento, Mateo se había vuelto aún más insistente en su exigencia de acceder al dinero, y ella tenía que maniobrar constantemente para evitar un conflicto directo. Se vistió apresuradamente, salió del dormitorio y se dirigió a la cocina. Mateo estaba ocupado en los fogones, preparando el desayuno. Era algo inusual, ya que normalmente no se molestaba en hacer las tareas domésticas. «Buenos días, dormilona». Le sonrió con esa sonrisa especial que reservaba para cuando quería algo. «He decidido darte un capricho. Café, tostadas, tortilla de queso, como te gusta». «Gracias», respondió Valentina con recelo sentándose a la mesa. «¿Ha pasado algo?» «¿Por qué siempre pasa algo?» Mateo fingió estar ofendido. ¿Acaso un marido no puede preparar el desayuno para su amada esposa? Valentina bebió un sorbo de café en silencio, sin entrar en el juego. En 6 años de matrimonio, Mateo había preparado el desayuno quizás 5 o 6 veces, y siempre en ocasiones especiales, o cuando necesitaba algo. «Está bien», cedió finalmente Mateo, sentándose frente a ella. Quería crear un ambiente agradable antes de nuestra importante conversación. ¿Qué conversación? Hoy vendrá Esteban Ríos, mi abogado. Ha estudiado la situación de la herencia y quiere discutir algunos aspectos legales. Mateo hizo una pausa. También he invitado a Raúl. Actuará como testigo, si es necesario. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. El momento que tanto había esperado y temido había llegado por fin. Mateo había decidido actuar de manera oficial, a través de un abogado, para reclamar sus derechos sobre la herencia. Ella estaba preparada para ello. Marisol y ella habían discutido todos los detalles del plan, pero la realidad seguía siendo aterradora. ¿Testigo de qué?, preguntó ella tratando de que su voz sonara tranquila. De nuestra conversación, por supuesto, respondió Mateo con indiferencia. Solo para que conste, Esteban cree que debemos formalizar nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo? Valentina dejó la taza sobre la mesa, sintiendo cómo la tensión iba en aumento. Sobre el reparto de la herencia, por supuesto. Mateo la miró como si fuera obvio. Vale, entiendo que el dinero de tu abuelo es, ante todo, tu herencia. Pero soy tu marido, somos una familia. Y según la ley, tengo ciertos derechos sobre esa propiedad. Valentina lo miró atentamente. Realmente creía en lo que decía. Creía que tenía derecho a su dinero, que podía simplemente venir con un abogado y reclamar su parte. ¿A qué hora vendrán?
preguntó ella, ignorando sus palabras sobre derechos y familia. A la 1. Mateo parecía satisfecho con su tranquila reacción. Sabía que lo entenderías. Solo discutiremos los detalles, nada serio. Por supuesto. Valentina terminó su café y se levantó de la mesa. Tengo que hacer un par de llamadas antes de que lleguen. Salió al balcón y marcó el número de Marisol. Es hoy, dijo en cuanto su amiga respondió. Mateo ha puesto en marcha su plan. Ha invitado al abogado y a Raúl para exigir oficialmente parte del dinero. ¿Estás preparada? En la voz de Marisol se notaba la inquietud. Sí, respondió Valentina con firmeza. Tengo el sobre con los documentos. Seguiré el plan. Bien, estaré cerca, por si acaso. Llámame en cuanto termines. A la 1 en punto sonó el timbre. Mateo se apresuró a abrir y 2 hombres entraron en el apartamento. El primero era Esteban Ríos, un hombre alto y delgado de unos 42 años, con una mirada penetrante y unos labios finos apretados en una especie de sonrisa. Le seguía Raúl, que no parecía muy cómodo en aquella situación. Señora Valentina, dijo Ríos, inclinándose y besándole la mano. Me alegro de conocerla. Mateo me ha hablado mucho de usted. El placer es mío, señor Ríos, respondió Valentina con recato. Pasen al salón, por favor. Todos se sentaron. Valentina en un sillón, Mateo y Ríos en el sofá de enfrente, Raúl un poco apartado, en una silla junto a la ventana. Mateo había colocado previamente en la mesita entre ellos un juego de café y galletas, un detalle teatral destinado a crear la ilusión de una conversación amistosa y no de una reunión formal. Bien, comenzó Ríos, abriendo un maletín de cuero. He estudiado la situación de la herencia que le dejó su abuelo, señora Valentina. Una suma impresionante, debo decir. $450,000. Más importantes propiedades inmobiliarias. Enhorabuena. Gracias, dijo Valentina, juntando las manos sobre las rodillas, preparándose para las siguientes palabras del abogado. Como probablemente sabrá, continuó Ríos, según la legislación familiar argentina, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran comunes. Esta norma se aplica también a las herencias recibidas, con algunas excepciones. Sin embargo, en este caso, lo interrumpió Valentina cortésmente, mi abuelo dejó claramente estipulado en su testamento que la herencia me correspondía a mí personalmente, con condiciones especiales de administración a través de un fideicomiso. Según tengo entendido, esto excluye la posibilidad de considerarla propiedad común de los cónyuges. Ríos se sorprendió un poco por su conocimiento, pero rápidamente se recompuso. Técnicamente tiene razón, señora. Sin embargo, hay algunos matices. Su marido tiene derecho a una compensación por el aumento del patrimonio familiar. Además, pasó una página de sus notas. Tenemos motivos para creer que las condiciones del testamento pueden ser impugnadas ante los tribunales por limitar injustificadamente los derechos del cónyuge. Vale, intervino Mateo con suavidad. No queremos llevar el asunto a los tribunales. Sería desagradable para todos. Solo pido un compromiso razonable. Digamos el 30% de la herencia. Es justo teniendo en cuenta que llevamos 6 años casados. Valentina miró a su marido con una mirada prolongada. Luego dirigió la mirada a Raúl, que claramente se sentía incómodo y evitaba mirarla a los ojos. Finalmente, se volvió hacia el abogado. Señor Ríos, antes de continuar con esta conversación, me gustaría aclarar una cosa. Usted también se especializa en derecho penal, ¿verdad? Sí, es una de mis especialidades, confirmó Ríos, frunciendo ligeramente el ceño. Muy bien. Valentina abrió su bolso y sacó un sobre. Entonces, quizá le interese el contenido de este sobre. Mateo se tensó al ver el sobre. ¿Qué es eso?, preguntó con un tono de alarma en la voz. Una sorpresa, querido, dijo Valentina tendiéndole el sobre. Mateo tomó el sobre con evidente renuencia. Cuando lo abrió y comenzó a examinar el contenido, su rostro se fue poniendo pálido lentamente. Ríos, intrigado por la reacción del cliente, se inclinó para ver también los documentos. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó Mateo con voz ronca, levantando la vista de los papeles. Me los dio mi abuelo antes de morir, respondió Valentina con calma. Llevaba varios años siguiendo tus actividades. Contrató a detectives privados y recopiló información. Como ves, ha conseguido un expediente muy detallado. Ríos hojeó rápidamente los documentos y su rostro profesional también cambió. Era consciente de la gravedad del material que tenía entre manos. ¿Es un intento de chantaje?, se indignó Mateo.
No, querido, negó Valentina con la cabeza. Es defensa propia. Quiero el divorcio y quiero que nos dejes en paz a mí y a mi herencia. Raúl, que hasta ese momento había observado en silencio lo que sucedía, se inclinó repentinamente hacia adelante. ¿Qué hay exactamente en esos documentos? Todo, respondió Valentina con sencillez. Pruebas de contrabando, evasión fiscal, vínculos con cárteles de la droga, extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán, fotografías de reuniones con representantes del cártel, los Aquiles, nombres, fechas, lugares, una colección bastante impresionante. Raúl palideció tanto como Mateo. Él era cómplice en muchos de esos delitos, y si los documentos caían en manos de las autoridades, le esperaba el mismo destino que a su jefe. Mateo, ¿qué está pasando?, preguntó con tono exigente. Mateo no respondió. Seguía mirando a Valentina con una mezcla de conmoción, ira y miedo. Se está haciendo justicia, dijo Valentina. Y hay copias de estos documentos en un lugar seguro, en manos de varias personas de confianza, con instrucciones de entregarlos a la policía y a la fiscalía si me pasa algo. Ríos carraspeó, recuperando su aspecto profesional. Señora Valentina, quizá podríamos discutir esto de una manera más constructiva. Estoy seguro de que encontraremos una solución que satisfaga a todas las partes. La solución es muy sencilla, señor Ríos, dijo Valentina mirándolo directamente a los ojos. Mateo acepta el divorcio, renuncia a todos sus derechos sobre mi herencia y nos separamos de forma amistosa. No utilizaré estos documentos si él me deja en paz. De lo contrario, se encogió de hombros. No veo razón para callar sus actividades delictivas. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Mateo miraba los documentos que tenía en las manos como si fueran serpientes venenosas. Ríos estaba claramente sopesando las posibles opciones. Raúl parecía a punto de vomitar. No lo harás, dijo finalmente Mateo. No irás a la policía. Eres mi esposa. Ya no, respondió Valentina con firmeza. Y créeme, lo haré sin dudarlo. Después de todas las mentiras, después de todos los años en que me has utilizado a mí y a mis sentimientos, no te debo nada. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Creo que sería mejor que se fueran y discutieran la situación. Tienes 3 días, Mateo. 3 días para recoger tus cosas y dejar el piso. Ya he hablado con el abogado. Los papeles del divorcio estarán listos mañana. Solo tienes que firmarlos. Mateo también se levantó, con el rostro desencajado por la ira. Te arrepentirás, Valentina. Te lo juro, te arrepentirás. Las amenazas solo empeoran tu situación, dijo ella con calma. No olvides que tengo copias de los documentos en manos de personas de confianza. Cualquier intento de hacerme daño solo acelerará su entrega a las autoridades. Ríos puso la mano sobre el hombro de Mateo, impidiéndole decir nada más. Entendemos su postura, señora Valentina, dijo el abogado. Déjenos discutirlo y le daremos una respuesta. Por supuesto, asintió Valentina. Pero no se demoren. Mi paciencia no es infinita. Los acompañó hasta la puerta. Mateo le lanzó una última mirada llena de rabia e impotencia antes de salir del apartamento. Cuando se cerró la puerta, Valentina se apoyó contra ella y exhaló lentamente. Las rodillas le temblaban por la tensión, pero lo había conseguido. Había hecho lo que había planeado. Lo primero que hizo fue llamar a Marisol. Todo salió bien, dijo en cuanto su amiga respondió. ¿Puedes venir? Ya voy, respondió Marisol. Estoy orgullosa de ti, Vale. Mientras esperaba a su amiga, Valentina recorrió lentamente el apartamento, mirando las cosas con nuevos ojos. Tantos recuerdos, tantas mentiras. Se detuvo ante la foto familiar colgada en la pared. Ella y Mateo delante de las cataratas del Iguazú, felices y sonrientes. Ahora esa foto le parecía falsa, una imagen escenificada de la vida de otra persona. Marisol llegó poco después y Valentina le contó con todo detalle el encuentro. Tenías que haber visto su cara cuando abrió el sobre, dijo mientras se servía vino a ella y a su amiga. Parecía que había visto un fantasma. ¿Y ahora qué?, preguntó Marisol. ¿Crees que aceptará tus condiciones? No tiene otra opción, respondió Valentina encogiéndose de hombros. El material es demasiado comprometedor. Si Mateo se niega, corre el riesgo de acabar entre rejas. Y él lo sabe. ¿De verdad entregarás los documentos a la policía si se niega? Valentina se quedó pensativa. A pesar de todo el daño que le había hecho Mateo, a pesar de los años de mentiras y manipulaciones,
No estaba segura de poder dar el último paso y enviarlo a la cárcel. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero él cree en ello, y eso es suficiente. Levantaron las copas y brindaron por un nuevo comienzo. Fuera, el día daba paso a la noche, y los rayos del sol poniente teñían la ciudad de tonos dorados. La nueva vida de Valentina comenzaba con esa puesta de sol. En ese mismo momento, en la oficina de Soledad Transport, Mateo se paseaba por el despacho como un animal acorralado. Raúl estaba sentado en su sillón, sumido en sombríos pensamientos, mientras Ríos hojeaba los documentos del sobre, sacudiendo la cabeza. «Esto es muy grave», dijo finalmente el abogado. «Los documentos son auténticos y contienen pruebas suficientes para iniciar una causa penal. Si su esposa los entrega a las autoridades, le espera una larga pena de prisión». «Está fanfarroneando», espetó Mateo. «No irá a la policía, es demasiado blanda para eso». «Yo no estaría tan seguro», replicó Raúl. «¿Has visto sus ojos? Está decidida». «Además», añadió Ríos, «ha mencionado que varias personas tienen ya copias de los documentos. Aunque ella no se atreva a utilizarlos, alguno de ellos podría hacerlo. El riesgo es demasiado grande». Mateo se detuvo y dio un puñetazo en la mesa. «Maldito viejo. Incluso después de muerto ha encontrado la manera de fastidiarme». «¿Y ahora qué?», preguntó Raúl. «¿Aceptamos sus condiciones?» «¿Tenemos otra opción?», sonrió con amargura Mateo. «Nos ha acorralado. Si no acepto el divorcio y renuncio al dinero, los dos acabaremos entre rejas». «Todavía queda el problema del cargamento boliviano», recordó Raúl. «Méndez espera 20.000. Sin ese dinero confiscarán la mercancía y nos esperarán problemas aún mayores». Mateo se pasó la mano por el pelo, tratando de concentrarse. «Hay que encontrar el dinero, vender algo, empeñar lo que se pueda, y dejar el negocio del contrabando, al menos por un tiempo. Centrémonos en el transporte legal». «El transporte legal no da suficientes ingresos, ya lo sabes», objetó Raúl. «Estamos endeudados hasta las cejas». «Tendremos que salir del paso de alguna manera», replicó Mateo. «No tenemos otra opción. Esa zorra está sentada sobre una montaña de dinero y nosotros tenemos que contar cada peso». Ríos, que hasta ese momento había escuchado atentamente la conversación, intervino. «Hay otra opción. Podrían salir del país, empezar de nuevo en algún lugar donde no puedan alcanzarlos». «¿Y de qué viviríamos?», preguntó Raúl con escepticismo. «Todos nuestros activos están aquí, y la mayoría de ellos son deudas». «Tengo contactos en Paraguay», dijo Mateo pensativo. «Quizás allí podamos empezar un nuevo negocio, pero para eso necesitamos dinero». Discutieron durante mucho tiempo las posibles opciones, pero todo se reducía a lo mismo. Sin el dinero de Valentina, su situación era casi desesperada. Mateo sentía cómo crecía su odio hacia su esposa con cada minuto que pasaba. Ella había destruido todos sus planes, todas sus esperanzas. Y aunque una parte de él entendía que él mismo era el culpable de haberse metido en esa trampa, no quería admitirlo. «Firmaré los papeles del divorcio», decidió finalmente. «Renunciaré a todos mis derechos sobre la herencia. Pero esto no es el final, Raúl. Encontraré la manera de vengarme de ella. Te lo juro, encontraré la manera». Raúl guardó silencio. Sabía que cuando Mateo hablaba en ese tono, era inútil intentar disuadirlo. Pero en el fondo se sentía aliviado. La amenaza de la cárcel, al menos por el momento, había desaparecido. Ahora tenían que pensar en cómo salvar lo que quedaba de su negocio y su reputación.